Bien, seguimos analizando los resultados de estas elecciones. Saludo a Juan Rivadeneira, analista político. Juan, gracias por acompañarnos. ¿Cómo entender? De 17.000 votos de diferencia en la primera vuelta a 1.000.000, casi 200.000 votos. Es una cosa abismal. Me parece que, buenos días, primero Milton, un saludo a toda su audiencia. La diferencia no hace poner ni una tela de duda de lo que ocurrió ayer. Los ecuatorianos se fueron a dormir con una certeza, que es lo más importante. La diferencia es abismal. 1.200.000 votos, 12 puntos en una carrera electoral, es casi que inapelable. Me parece que las dos campañas cumplieron su propósito. El presidente de la República, en la primera entrevista que da después de la primera vuelta, dice: tengo que recuperar los votos que perdí de la segunda vuelta del año 23. Y los fue a buscar y recibió 2 más de los que ya recuperó. Y en el caso de la señora González, me parece que en el debate dejó clara su estrategia, era conservar su voto duro. Por eso la agresividad. Y después, por supuesto, todos los errores que se produjeron en esa campaña, que les llevaron a no aumentar casi que ni un solo voto. Ahora, el país se fue a dormir tranquilo, excepto ellos, porque la candidata Luisa González dijo que no reconoce los resultados. ¿Cómo entender que se pueda reclamar 1.200.000 votos? Pongámoslo en términos sencillos, Milton. Cuando a uno le ganan un partido de fútbol por 12 goles, lo que hace es saludar al adversario y hasta invitarle una cerveza. No es posible que no nos demos cuenta lo que está en juego en el Ecuador. Ya vamos 5 meses de incertidumbre provocada por las elecciones. Tenemos que recuperar medio año perdido y todavía se desea generar esta incertidumbre. Me parece al menos irresponsable. Y por supuesto, debería honrar a los mensajes que hizo en las últimas 2 semanas de campaña. Habló de unidad, habló de tranquilidad, habló de paz. Me parece que debería, pues, honrar esas palabras en la práctica en esta misma semana. Ahora, a lo mejor ella sí las quiere honrar. El problema puede ser que es fácil escribir por X lo que quiera estando lejos. Por eso, es que la realidad del Ecuador, me parece que para quienes están acá, se demuestra, por ejemplo, en lo que ha dicho el alcalde de Guayaquil. Y eso ha sido profundo. Y me parece que la palabra honestidad la usa en 2 partes en su pronunciamiento. Creo que eso produce un sismo importante en la Revolución Ciudadana, pero también un reconocimiento de que a 12 puntos no hay casi nada que hacer. ¿El sismo en la Revolución Ciudadana se puede producir por la contundente derrota o por el reclamo que están haciendo? Me parece que los 2 temas no les ayuda, sin lugar a dudas. Ya venían golpeados y divididos. Veamos incluso lo que pasó en la segunda vuelta, que los errores se producen dentro de la Revolución Ciudadana. Cuando se habla de la dolarización a la ecuatoriana, cuando se pone el dólar a nivel mundial y cuando, por supuesto, ya sale con esta propuesta de tener estas guardias de la defensa de la revolución en los barrios del Ecuador. Me parece que esos errores se producen. ¿Y qué va a pasar ahora? La división se produce además porque pues, han dejado de ser gobierno ya muchos años. Y me parece que hay otros líderes que también querrán tomar la posta en la Revolución Ciudadana. Y este momento también va a ser una oportunidad. Y aquel proverbio famoso que dice una crisis es una oportunidad para otros. Y yo creo que esta crisis de la Revolución Ciudadana va a ser leída por otros cuadros que hoy incluso tienen gobiernos locales y que desean ocupar espacio nacional que tal vez el presidente Correa les impedía y que creo que con esto queda claro que el espacio del correísmo pues está muy debilitado. Ahora, hablemos de la participación ciudadana, 84% de participación. Usted vio, y creo que el país fue testigo, la mayoría de personas de tercera edad, cómo se volcaron a votar. Cómo además, no sé, a lo mejor usted piense que el voto sin foto ayudó también para que la gente salga sin miedo. Aparentemente este tema de la fotografía influyó en algo, pero yo creo que hay que decirlo claramente, Milton. Los viejos, con todo cariño, nos han dado una lección a los jóvenes el día de ayer. Y creo que su participación, haber acudido muchos en situación pues física, incluso que se les hacía difícil llegar a las urnas. Todos los que fuimos a votar o que llevamos a un familiar a votar, nos dimos cuenta la cantidad de adultos mayores, de gente más de 65 años que quiso participar y que muy probablemente no lo hizo en la primera vuelta. Y eso quiere decir que entraron nuevos votos frescos al mercado electoral y por eso creo que también es otra razón. Ya lo veremos en un análisis más pausado, con los datos sobre la mesa, pero me parece que la evidencia, los hechos políticos, que son los que tienen que marcar el análisis político, nos dejaron ver ayer una altísima participación pues, de los adultos mayores. Ahora, mientras más votos, más compromiso, más responsabilidad.
Eso es lo que tiene el presidente Noboa en adelante. Absolutamente. Y si nos ponemos a verlo en números, en la primera vuelta él recibe este 44%, que supongamos que es su base más importante. El 12% que recibe en la segunda también fue movido por el miedo. Recordemos que lo que ocurrió en esta hiperpolarización, lo dijimos en este estudio en hora 25 luego del debate, venía una escalada de la hiperpolarización. ¿Qué ocurrió? Y me parece que el presidente recibe también un endoso de votos producto del miedo. Por eso es que el nuevo gobierno comienza hoy. La única transición que va a haber es la de la Asamblea Nacional, que se producirá exactamente en un mes a partir de hoy, el 14 de mayo. Ese puede ser un problema, porque ahí las fuerzas políticas están casi divididas a la mitad. Quien se lleve los votos que quedan sueltos por ahí será el que mande. En este país se hablaba muchísimo de la necesidad de una reforma electoral que nos lleve a tener elecciones de los asambleístas en segunda vuelta. Bueno, sin esa reforma ya se ha cumplido ese objetivo. Tenemos dos grandes fuerzas. Entonces, la necesidad y la demanda de los ciudadanos es cómo esas dos fuerzas van a lidiar precisamente con armar una mayoría. Y me parece que el presidente aumenta su probabilidad de construir una, al menos de instalación, que le permitiría elegir presidente, 2 vicepresidentes y, por supuesto, el Consejo de Administración de la legislatura. Y de ahí veremos la pauta y si existe o no una partitura para tener una agenda de gobernabilidad con la Asamblea. No hay que echar de menos también el anuncio que hace pocos minutos el ministro de Gobierno ha hecho en este canal respecto a la seriedad con la que están tomando la instalación de una Asamblea Constituyente, que eso también puede modificar la dinámica con un organismo como es la Asamblea Nacional. Recordemos en Montecristi que había una mesa, era la que trabajaba en los temas legislativos, pero básicamente la Constituyente fue la que manejaba la redacción de la Constitución. Ahora, ¿la Asamblea Constituyente es una buena idea? Me parece que es una idea que hay que reflexionarla con mucho cuidado. ¿Pero así tal cual la Asamblea del 2008 o puede ser una constitucional como la del 97? Podría ocurrir. Veamos qué le propone el presidente, veamos qué le propone su equipo de gobierno al Ecuador, de cómo el presidente ha dado ciertas pistas. Me parece que en varias declaraciones él ha dicho quiero una asamblea más dinámica, una redacción de constitución más dinámica. Hay unos preceptos legales que hay que, por supuesto, cumplir, el llamado a un plebiscito, la convocatoria, incluso la conformación de una asamblea. Al menos eso es lo que la Constitución nos dice hoy. La pregunta es cómo controlar un proceso así. Mire, Chile desarrolló un proceso constituyente que se cae en el plebiscito. Regreso a los resultados, Juan. ¿Le funcionó o no la alianza con Pachacuti y Luisa González después de ver los resultados en la Sierra Centro y en la Sierra Norte? No le dio un voto, vamos a decirlo, o quizá le dio algunos, pero perdió otros. La pregunta era, ¿qué iba a pasar con la votación de Leonidas Issa? 500,000 votos y un poco más. Y todos aventurábamos ideas de qué porción se iba a llevar la candidata González, porque no se iba a llevar todo, eso era sabido. Leonidas Issa es de Cotopaxi. Daniel Noboa tiene el 62.49%, Luisa González 31.51% en esa provincia. Y me parece que ellos se dieron cuenta, por supuesto, muy tarde, porque incluso Leonidas Issa ni siquiera se dio por aparecido cuando firmaron el acuerdo en el cual él tenía que firmarlo con su candidata y no apareció. Vira Imbabura, el presidente de la República. Vira Imbabura, recupera y crece más en la sierra, acorta espacio en la costa, recupera espacios también en la costa que no los tenía. Lo de Guayas, lo del Oro es muy importante y espacios grandes donde recuperas votación, incluso si la has perdido, te sirve matemáticamente. Me parece que viene un gran desafío para el Ecuador, que creo que el día de ayer terminó la incertidumbre y hoy el gobierno también tiene que encargarse de darle algunas señales de certidumbre. Muchas gracias, Juan. Encantado, Milton, encantado. Gracias. Juan Rivadeneira, analista político.